Bienvenido, joven estudiante, a un nuevo video del curso de Cálculo 2. En esta oportunidad vamos a trabajar las ecuaciones diferenciales ordinarias. Sir Isaac Newton definió la ley de enfriamiento y calentamiento de objetos. Dice así: la rapidez a la que cambia la temperatura de un objeto es proporcional a la diferencia entre la temperatura del objeto y la del medio ambiente o la del medio que le rodea. Situaciones como esta se va a trabajar en la semana que viene, en la siguiente semana, donde justamente vamos a definir las ecuaciones diferenciales y les vamos a dar solución. En esta oportunidad solamente nos vamos a centrar en definir qué es una ecuación diferencial. Vamos a hablar del tipo, grado, orden y si es lineal o no lineal. Un disco duro de una PC en funcionamiento está a una temperatura de 48 grados centígrados al momento de apagarse. Después de 4 minutos baja a 40 grados centígrados. ¿En cuánto tiempo se enfriará el disco duro hasta bajar su temperatura a 27 grados centígrados? Si la temperatura ambiente es de 25 grados centígrados. Problemas como estos los vamos a plantear en la siguiente semana y vamos a realizar su solución. Vamos a resolver una ecuación diferencial y esa ecuación será una ecuación diferencial tipo ordinaria. En esta oportunidad vamos a definir qué es una ecuación diferencial ordinaria. Vamos a identificar el orden, el grado, el tipo y si es lineal o no lineal. Ecuación diferencial. Dada la ecuación diferencial, nos van a preguntar lo siguiente: ¿de qué tipo es? ¿De qué orden es? ¿Cuál es su grado? ¿Es lineal? Estimado estudiante, si ya tiene la respuesta a estas interrogantes, le felicito. Si no, en esta oportunidad vas a aprender a identificar, dada una ecuación diferencial, identificar de qué tipo es, el orden, el grado y si es lineal o no lineal. En esta oportunidad tenemos que recordar algunas técnicas de integración y también hablar de la integral definida. Nuestro logro sería que al finalizar de la sesión resuelvas ejercicios de ecuaciones diferenciales clasificándolas de acuerdo al tipo, al orden, a la linealidad, mostrando orden, limpieza, creatividad y coherencia. Introducción, ecuaciones diferenciales. Si una ecuación contiene las derivadas o las diferenciales de una o más variables dependientes con respecto a una o más variables independientes, se dice que es una ecuación diferencial. Es decir, una ecuación, recuerden ustedes que es una igualdad. Pero en este caso, una ecuación, en este tipo de ecuaciones, no solamente va a estar involucrado la variable independiente, la variable dependiente, sino también su derivada. Por eso es que se le llama una ecuación diferencial, porque está involucrado dentro de la ecuación una derivada, su derivada. Entonces, dada una ecuación, se dice que es diferencial si esa ecuación contiene también las derivadas de la variable independiente con respecto a la variable dependiente, como el ejemplo que estamos mostrando. El y sería la variable dependiente, el x la variable dependiente, el y la variable dependiente, el x la variable independiente, la derivada de y con respecto a x. Y al otro lado de la igualdad tengo a 0.2x por y. Entonces en esta ecuación está involucrado la variable independiente, la dependiente y su derivada.
Entonces, cada vez que usted vea una ecuación de este tipo, es una ecuación diferencial. ¿Cómo solucionar una ecuación diferencial? Esto es lo que vamos a ver en el transcurso de estas semanas que vienen. Ejemplo de ecuaciones diferenciales. Por ejemplo, acá en la primera hay derivada, por lo tanto es una ecuación diferencial. En la segunda ecuación también hay derivadas, pero estas derivadas se le dice derivadas parciales. Son las derivadas parciales. En la tercera ecuación se le dice, ¿cierto? Esta ecuación tiene las diferenciales. Las diferenciales se refiere a este término de x y de y, son las diferenciales. Entonces, tengo derivada en la primera, en la segunda tengo derivadas parciales y en la tercera tengo diferenciales. Todas ellas pertenecen a las ecuaciones diferenciales. Ahora, derivadas parciales se refiere a que la variable independiente, en este caso su, depende, en este caso, en este ejemplo, de dos variables. Depende de x y de y. Y se le dice derivadas parciales porque la derivada de u y su notación, en este caso, puedo derivar con respecto a x, también puedo derivarlo con respecto a y puedo combinar, puedo seguir derivando ahora derivada de u con respecto a x otra vez y comienza la notación. En este caso aparecen, y estas son las famosas derivadas parciales. Puedo derivar otra vez con respecto a y. O bien, en cambio, lo que vamos a trabajar nosotros son las ordinarias. Significa que el y solamente depende de una sola variable. O puedo tener una función que depende de una sola variable. Y puedo derivar. Derivada de y con respecto a x. Sería su derivada. Primera derivada. Puedo seguir derivando 2 veces, 3 veces. Entonces voy a tener ecuaciones diferenciales, pero de tipo ordinaria. La notación. Tenemos a la notación de Leibniz. Notación de Leibniz derivada de y con respecto a x. 2 veces derivada de y con respecto a x al cuadrado. Notación prima, y prima, y2 prima, y3 prima. Notación de Newton, x, bolito arriba, primera derivada, segunda derivada, bolito, tercera y así sucesivamente. Y la última notación es notación de subíndices. Derivada de u con respecto a x, derivada de u con respecto a y, derivada de u con respecto a x 2 veces, derivada de u con respecto a y 2 veces, derivada de u con respecto a x y luego con respecto a y. Estas serían las famosas, se utilizan cuando se trabaja las derivadas parciales. Vamos a ver la clasificación. Las ecuaciones diferenciales se clasifican por tipo, orden y linealidad. Veamos por el tipo. Dice lo siguiente. Una ecuación diferencial ordinaria, y ahora sí, estamos viendo las ordinarias nada más, ordinarias. E de O, ecuación diferencial ordinaria, dice lo siguiente. Una ecuación que contiene solo derivadas ordinarias de una o más variables dependientes de una sola variable independiente. ¿Qué significa? Que esa ecuación o la función que estoy analizando o las funciones que voy a analizar
solo dependen de una sola variable, una función que depende de una sola variable. En el primer ejemplo, la función sería y igual a f de x. Solamente depende de una sola variable. En el ejemplo 2 tengo dos, el x y el y. Y ambas dependen de una sola variable. El x depende de t y el y depende de t. Entonces, derivo el x con respecto a t y derivas el y con respecto a t. Ambas son ejemplos de ecuaciones diferenciales ordinarias. O sea, ordinaria significa que la función debe depender de una sola variable. Y si tengo dos funciones, las dos deben depender también de una sola variable. En este caso, el x depende de t y el y también depende de t. Ecuación diferenciales parciales es diferente. Una ecuación que contiene derivadas parciales de una o más variables dependientes de dos o más variables independientes. Es decir, ahora mi función ya no depende de una sola variable, sino depende de dos o más variables independientes. Por ejemplo, así. Esta función depende de x y de y. Entonces, derivada parcial se dice porque derivo primero con respecto a x, parcialmente derivada de u con respecto a x, y luego la derivada de u con respecto a y, y puedo hacer todas las combinaciones. Tenemos este ejemplo. En este primer ejemplo nos dice segunda derivada de u con respecto a x dos veces. O sea, he derivado u con respecto a x dos veces. Derivada de u con respecto a x, nuevamente derivada de u con respecto a x. La misma función depende de otra variable, y. Entonces, nuevamente he derivado dos veces u con respecto a y también. Y he formado esta ecuación. Esta ecuación ya no es de tipo ordinario, sino es una ecuación diferencial de tipo parcial, porque la función depende de dos variables. En el segundo ejemplo también, vemos el u, que depende de x, el u, que depende de t. ¿Se dan cuenta? Entonces, el u, en este caso, segundo ejemplo, sería una función que depende de x y de t. El primer término es derivado dos veces con respecto a x. La segunda, al otro lado del igual, derivada de u con respecto a t dos veces. Y la última expresión sería derivada de u con respecto a t una sola vez. Nosotros en esta oportunidad, las ecuaciones diferenciales parciales no lo vamos a trabajar. Lo que nos vamos a centrar nosotros es en las ecuaciones diferenciales ordinarias. Según el orden, clasificación según el orden. El orden de una ecuación diferencial, en este caso ya estamos en la ordinaria, estamos en el caso ordinario. En este caso, el orden de un diferencial ordinario en derivadas parciales nos dicen, es igual al de la derivada de mayor orden en la ecuación. O sea, se refiere a que yo debo identificar la mayor derivada en la ecuación y eso me indicará el orden. Veamos los ejemplos. Tengo esta primera ecuación. En esta primera ecuación puedo observar que es de primer orden. ¿Por qué? Porque tengo una derivada, la derivada de y con respecto a x una sola vez. O sea, yo me debo fijar solamente en la derivada. ¿Cuántas veces ha sido derivada la función? En el ejemplo 2, nos fijamos que acá tengo una derivada, y' es una derivada, y adelante tengo d al cuadrado y sobre dx al cuadrado. Esta es segunda derivada de y con respecto a x. Significa que el orden es la derivada mayor presente
tengo dos derivadas, significa que es de orden 2, es de segundo orden. Como hay dos derivadas, esta ecuación diferencial será una ecuación diferencial ordinaria de segundo orden. Si nos fijamos en el ejemplo 3, también vemos en el primer sumando que es derivado 4 veces. La derivada de y con respecto a x 4 veces. Entonces me fijo en la mayor derivada presente en la ecuación y eso me va a indicar el orden de mi ecuación diferencial. En este caso sería de cuarto orden. Una ecuación diferencial ordinaria de cuarto orden. ¿Y por qué es una ecuación diferencial ordinaria? Ordinaria porque solamente tengo una variable dependiente. En este caso y es la variable dependiente. Y x sería la variable independiente. Fíjense. Según el grado, nos dice lo siguiente. Es la potencia de la derivada de mayor orden que aparece en la ecuación, siempre y cuando la ecuación esté en forma polinómica. De no ser así, se considera que no tiene grado. Muy bien, entonces fíjense. Entonces, una vez que ustedes identifican la derivada mayor, esa derivada mayor tiene un exponente. Puede estar elevada al cuadrado, al cubo, etc. Entonces, una vez identificado la derivada mayor, me fijo en el exponente. Y ese valor sería su grado. Vamos a ver algunos ejemplos. Recuerden también que debe estar escrito en forma polinómica. Si no, nos dicen acá, no tiene grado. Si no está escrito en su forma polinómica, no tiene grado. En esta expresión, en este primer ejemplo vemos acá, esta ecuación, primero analizo el orden. El orden es la mayor derivada presente en la ecuación. En este caso sería de orden 2, porque tengo una derivada. Y el exponente de la segunda derivada en este caso sería 1. Entonces, la ecuación diferencial es una ecuación diferencial de segundo orden y del primer grado. ¿Por qué? Porque nos dice en la definición que el grado es el exponente de la mayor derivada presente en la ecuación. Y si tú te fijas, la mayor derivada, el grado, el orden de esta ecuación diferencial sería de orden 2, porque tengo segunda derivada en mi ecuación. Y como exponente tiene 1. Es por eso que yo puedo decir que esta es una ecuación diferencial ordinaria de segundo orden y de primer grado. En este segundo ejemplo vemos una sola derivada. Y esa primera derivada, la única que hay, está elevada al cuadrado. Entonces, yo puedo decir que esta ecuación diferencial es una ecuación diferencial de primer orden y de segundo grado. Ejercicios. Dice, determine el grado y el orden de las siguientes ecuaciones. Estamos hablando de las ecuaciones diferenciales. Y específicamente de las ecuaciones diferenciales ordinarias. En este primer ejemplo, en este ejercicio, miren, analicen ustedes. Primero vean las derivadas. Este significa derivada de cuarta derivada. Por lo tanto, es la mayor derivada presente. Significa entonces que mi ecuación diferencial sería de cuarto orden. Y como tiene exponente 2, sería de cuarto orden y de grado 2. Miren, en nuestro segundo, analizando la ecuación, tenemos mi mayor derivada. Tengo mi mayor derivada, son estos dos. De segunda derivada, acá también segunda derivada. Pero ahora me fijo en el exponente. Esta derivada tiene exponente 3. Entonces voy a decir que esta ecuación diferencial es de segundo orden
y de grado 3. Entonces, fíjense, ustedes ya, dado una ecuación diferencial, ustedes ya están en la capacidad de poder contestar, ¿no? O poder decir de qué orden es y de qué grado es. Tenemos otra clasificación según la linealidad. Se dice que una ecuación diferencial de orden n, ecuación diferencial, acuérdense, ya estamos en las ecuaciones diferenciales ordinarias, EDO, son las ecuaciones diferenciales ordinarias de orden n, en la forma general. Nos están dando una forma de escribir una ecuación diferencial. Esta es la forma de escribir una ecuación diferencial. Y esta forma de escribir se le dice que es lineal si cumple con dos condiciones. O sea, yo tengo una ecuación diferencial y si veo que esa ecuación diferencial cumple con estas dos condiciones que le voy a mencionar, se dice que esa ecuación diferencial es lineal. ¿Y cuáles son las condiciones? La primera condición es que la variable dependiente, que es la y todas sus derivadas son de primer grado. O sea, es decir, que todas las derivadas deben tener como exponente uno nada más. El exponente de la variable dependiente y todas sus derivadas deben estar elevadas al exponente 1. Sería la primera condición. Eso es lo que te tienes que fijar, ¿no? Tiene que tener exponente 1. Primera condición. Y la segunda condición se refiere a los coeficientes. Esta es la derivada y este es su coeficiente. Son los coeficientes. Entonces, los coeficientes nos dicen que solamente deben de depender solo de la variable independiente. O sea, este coeficiente debe estar en términos de x, depender de x nada más. Acá también y acá también. Entonces, si ocurre eso, si se cumplen las dos condiciones, vas a decir que esta ecuación diferencial, escrito de esta manera, está escrito o es lineal. Está escrito en su forma lineal. Entonces, nuevamente repasando, la variable dependiente y todas sus derivadas tienen que tener exponente 1, o sea, deben ser de primer grado. Y los coeficientes deben depender de la variable independiente, que en este caso sería el x. Si falla una de las dos condiciones, se dice que esa ecuación diferencial ordinaria no es lineal. No es lineal. Entonces, si me dicen verifica o prueba que esa ecuación diferencial es lineal, entonces me debo de fijar en estas dos condiciones. Y acá vemos los ejemplos. Nuestra primera ecuación, vemos sus derivadas y la variable dependiente. Vemos su derivada y la variable dependiente y veo que todos tienen exponente 1. Muy bien, cumple la primera condición. Y la segunda condición, veo los coeficientes y deben depender de la variable independiente. En este caso, se cumple 1 menos x, solamente depende de x. 4x depende de x. Y acá el 5 también, el 5 es una constante, por lo tanto puede estar 5 por x a la 0. Entonces, nos damos cuenta que realmente cumple las dos condiciones. Cumple la primera condición, que todas las derivadas tengan exponente 1, junto con la variable dependiente, y los coeficientes dependan de x, que sería la segunda condición. Por lo tanto, yo puedo afirmar que esta ecuación diferencial es lineal y de segundo orden. Es una ecuación diferencial lineal de segundo orden porque tiene la segunda derivada. En el segundo ejemplo, nos damos cuenta que el y sería la variable dependiente y está derivado 4 veces. En el segundo término está derivado 2 veces y en el tercer término solamente tengo el y. Entonces me doy cuenta que la variable independiente, en este caso sería el t. El y depende de t. Si es así, entonces sí es lineal, porque el
están en términos de t, ¿cierto? Por lo tanto, puedo afirmar que esta ecuación diferencial sería lineal y de cuarto orden, siempre y cuando el y dependa de t, el t sea la variable independiente. En el ejemplo 3, como te puedes dar cuenta, aparece una raíz. Entonces, si tú lo despejas la raíz, vas a tener, si tú haces el despeje, suponiendo que quieres hacer el despeje, vas a obtener lo siguiente. Si tú haces el despeje, tendrías por acá lo siguiente. Al despejar, elevo al cuadrado a ambos lados. Y lo que estamos obteniendo ya dejaría de ser lineal. Y esta expresión ya no es lineal. En primer lugar, porque las derivadas están elevadas al exponente 2. Tanto la segunda derivada como la primera derivada. Entonces automáticamente pierde la propiedad de linealidad. Será una ecuación diferencial de segundo orden, pero no es lineal. En la tercera, en la cuarta, nos dice seno de teta por segunda derivada, por tercera derivada de y, menos coseno de teta por la primera derivada, igual a 2. En este caso, el teta, si el y depende de teta, si el teta es la variable independiente, el y está en función de teta, entonces esta ecuación diferencial podemos decir que es lineal, porque todas las derivadas tienen exponente 1, y los coeficientes dependen del término independiente, que sería teta. ¿Sí? Entonces sería una ecuación diferencial lineal y de tercer orden. Miren, repasando otra vez, estamos viendo una manera de clasificar las ecuaciones diferenciales. En este caso, ordinarias nada más, no estamos centrando en las ordinarias. Entonces, hasta ahorita hemos hablado del orden, del grado, y si es lineal o no lineal. Forma general de una ecuación diferencial ordinaria de orden n. Muy bien, esta es la forma general de una ecuación diferencial, una ecuación diferencial ordinaria de orden n. Estas ecuaciones de acuerdo a g, en este caso, en esta ecuación tengo una igualada a un g, tengo las derivadas igualada a un g. Si el g es nulo, si la función g es nulo, o está igualado a 0 en todas otras palabras, se dice que es lineal homogéneo. Estamos ya analizando, esta es una expresión, una ecuación lineal, una ecuación diferencial lineal. Estamos ya en las lineales, igualado a un g. En este caso, tenemos si la función g fuera la función nula, entonces esta sería una ecuación lineal homogénea. Se le dice homogénea, cuando está igualado a 0. Y si el g no es 0, es la función nula, se dice ecuación diferencial lineal no homogénea. Ahora, los coeficientes también pueden ser, de repente, en algunos casos, todos los coeficientes los puedo considerar constantes. También sería una ecuación diferencial ordinaria lineal con coeficientes constantes. O sea, lo considero a todos los coeficientes una constante. Entonces se le dice ecuación diferencial ordinaria lineal con coeficiente constante. Por el contrario, si alguna de ellas depende de la variable independiente, ya no sería
una ecuación diferencial lineal con coeficiente constante, sino una ecuación diferencial lineal con coeficiente variable. Entonces, eso quiere decir uno de los coeficientes de las derivadas no son constantes, sino dependen una de ellas depende de la variable independiente. Correcto, al menos una de ellas, al menos uno de los coeficientes no es constante. Significa que alguna de ellas depende de la variable independiente. Entonces, esta es la ecuación diferencial, en este caso lineal, ecuación diferencial ordinaria lineal general, en su forma general. Si el g es la función nula, se le dice ecuación diferencial lineal, diferencial ordinaria, lineal homogénea. Y si los coeficientes son constantes, ecuación diferencial ordinaria, lineal con coeficiente constante. Y si alguna de ellas depende de, algún coeficiente depende de la variable x, entonces tenemos que es una ecuación diferencial ordinaria, lineal con coeficientes variables. Entonces, estimado estudiante, tú ya puedes dar una ecuación diferencial, ya identificar si es lineal, de qué orden es, de qué grado es, si es ordinaria o si es una ecuación diferencial parcial. Hablemos de la solución de una ecuación diferencial. Solución general. Entonces, solución general o también se le dice integral general de la ecuación diferencial. Para la ecuación, esta es en su forma general. Para la ecuación, esta es una forma de escribir una ecuación, término general. X, y todas sus derivadas igual a 0 es una ecuación. En este caso sería una ecuación homogénea. La función y, igual a f, que depende de x y de una constante, que satisface dicha ecuación, que satisface dicha ecuación, es una solución general. Entonces, si a mí me dan una ecuación diferencial, ¿cuál es el objetivo? El objetivo justamente es encontrar la función. Si a mí me dan una ecuación diferencial, ¿cuál es la solución de una ecuación diferencial? Entonces, la solución de una ecuación diferencial justamente es hallar esa función. La función f de x más una constante. F de x más una constante. O sea, voy a hallar la función. Resolver una ecuación diferencial es encontrar la función. Una solución general de una familia de funciones parametrizadas por la constante desconocida c. O sea, la solución sería la solución general sería una familia de funciones, porque le agregamos la constante c. Entonces, cuando yo resuelvo una ecuación diferencial, lo que voy a encontrar es una familia de funciones que van a depender de este parámetro c. Entonces, cuando el c lo doy valores, voy a tener una primera función, una segunda función y voy a tener una familia de funciones. Entonces, resolver, nuevamente repito, una ecuación diferencial justamente es encontrar la función. La función depende de la variable independiente y de un parámetro. Es por eso que se habla de familia de funciones, porque en base al parámetro voy a encontrar, ¿no?, una función y otra, una familia. Y si hablamos de solución general, hemos hablado de solución general, ahora hablemos de la solución particular. En este caso, la solución particular ya lo vamos a encontrar, o vamos a encontrar un valor para c.
Entonces, cuando doy un valor a C, sería una solución particular. Entonces, para encontrar la solución particular, muchas veces me dan algunas condiciones. Me tienen que dar las condiciones justamente para encontrar esa constante, ese parámetro. Obtenido el parámetro, voy a tener una solución particular. Entonces, una ecuación diferencial consiste en hallar la solución de una ecuación diferencial, hallar la función, que depende de un parámetro, del parámetro C. Para hallar el parámetro me tiene que dar algunas condiciones. Entonces, si yo tengo algunas condiciones, voy a encontrar el parámetro, por lo tanto, voy a obtener una solución particular. Para cada valor de C, encontraré una solución particular. Nos vamos a centrar nosotros en esta primera parte a las ecuaciones diferenciales de primer orden y de primer grado. Vamos a comenzar por lo más sencillo a trabajar. Una ecuación diferencial de primer orden y de primer grado, las más sencillas. Entonces, esa ecuación diferencial de primer orden y grado se le representa de esta manera. Hay dos formas de representar ese tipo de ecuación. Acá están las dos formas de representar. ¿Cierto? Acá está en su forma explícita, bueno, de manera general, y en su forma implícita. Acá está. Acá usando diferenciales, diferencial de X, diferencial de Y. En su forma explícita y en su forma implícita. Entonces, ambos son formas de representar una ecuación diferencial ordinaria de primer orden y de primer grado. Al inicio de este pequeño video, les mostré una ecuación diferencial. Ahora, terminando el video, ustedes pueden contestar a esta pregunta. ¿De qué tipo es? ¿De qué orden es? ¿Cuál es su grado? Y si es lineal o no lineal. Esas interrogantes en la clase sincrónica me lo pueden responder. Entremos ya un poco a hablar de la solución de una ecuación diferencial. Una de las técnicas que se estudia, que inicia el estudio, son las técnicas de separación de. Esta técnica ya nos sirve, nos va a ayudar para resolver una ecuación diferencial. En este caso estamos hablando de las ecuaciones diferenciales ordinarias. Entonces nos dice variables separables. ¿Y quiere decir variables separables? Lo siguiente, miren. Y acá está la expresión. Entonces, dado una ecuación diferencial, yo lo voy a reescribir. La ecuación, ¿cierto? Lo voy a reescribir de la siguiente manera. ¿Sí? Si yo lo puedo escribir, la ecuación diferencial, lo puedo reescribir mi ecuación diferencial de esta manera, las y a un lado y las x a otro lado, entonces esa ecuación diferencial lo puedo decir que es de variables separables, porque he separado las y a un lado y las x a otro lado. Entonces, ¿qué voy a hacer? Una vez que ha separado las variables, las y a un lado y las x a otro lado, voy a integrar ambos lados, así como ven acá. Voy a integrar con respecto a y el otro lado con respecto a x. Y voy a resolver esa integral. En este caso, formaré una integral definida si me dan condiciones. Si me dan algunas condiciones, yo voy a poder plantearme una integral definida a ambos lados, tanto por la condición inicial, ¿no? De y sub 0 a y de x sub 0 a x. Entonces, ambas integrales lo tendría que resolver y voy a encontraría la solución de esta ecuación diferencial. Entonces, variables separables significa
dado una ecuación diferencial, en este caso de primer orden, de primer grado, consiste en separar las variables, las x a un lado y las y al otro lado. Una vez separado ambas variables, vamos a integrar en el lado derecho y luego integrar en el lado izquierdo. Voy a integrar ambos lados de la igualdad. Al integrar, voy a encontrar la solución de esa ecuación diferencial. No te olvides que vas a encontrar la solución general. Si tienes condición inicial, encontrarías la solución particular, pero si no tienes condición inicial, vas a encontrar la solución general. Es decir, vas a encontrar la función más una constante. Y esta es la familia, esta es la solución general. Si me dan condiciones iniciales, entonces encontraría una solución particular. Voy a encontrar este parámetro C. Encontrando el parámetro C, lo que vas a obtener es una solución particular. Entonces, la ecuación diferencial de la forma se denomina variable separable. Si yo tengo una expresión escrito de esta manera, ya rápidamente puedo decir que es de variable separable. ¿Y por qué? Porque se puede separar rápidamente. Si tengo f, una expresión que depende de y, multiplicado por una expresión que depende de x, diferencial de x, y al otro lado tengo una expresión que depende de y también, multiplicado por otra que depende de x, por diferencial de y, esta es una ecuación diferencial de variables separables, porque yo puedo separar, puedo ordenar la y a un lado, lo paso a dividir, la y a un lado, lo comienzo a separar, separo las y, los agrupo, y las x a otro lado. Ya separé. ¿Y qué sigue? Simplemente lo que sigue es integrar ambos lados. Para encontrar la solución, integro en la parte izquierda y en la parte derecha. Veamos este pequeño ejemplo. Dice, resolver la ecuación, es una ecuación diferencial, ya saben, hay una derivada, es de primer orden, tengo una sola derivada, y su exponente es 1, por lo tanto es una ecuación diferencial de primer orden, de primer grado, ahí está. Muy bien, si lo tengo escrito lo voy a separar, x a un lado, y al otro lado. Muy bien, ¿qué es lo que hago? El y que está dividiendo pasa a multiplicar, ahí está, ¿lo ven? Listo, estoy separando variables, de esa manera se trabaja. El y pasa a multiplicar. El de y lo separo, lo llevo al otro lado. Así, le escribo x menos x diferencial de x. Una vez separado, siguiente paso, integrar ambos lados. Integrar ambos lados. Integrando. Al integrar, la integral de este lado sería y cuadrado sobre 2. Ustedes ya saben esta partecita. Y la integral de este lado sería x al cuadrado sobre 2. Y aparece su constante. La constante. Colocamos una constante. Por lo tanto, podemos arreglar en este ejemplo, igual, me dan esta ecuación diferencial, también de primer orden, de primer grado. Entonces también
hacemos separación de variables. Las y a un lado y las x al otro lado. En este caso está sencillo. 1 más y cuadrado pasa al otro lado. 1 más y cuadrado diferencial de y. Y el diferencial de x también se va al otro lado y nos queda x al cuadrado de x. Integro ambos lados. Integrando ambos lados, tengo acá la primera integral, y más y cuadrado, y al cubo sobre 3. Y en este lado tengo x al cubo sobre 3 más una constante. Fíjense en un detalle. La constante solamente le he colocado a un lado de la, a un lado de la integral. No es necesario colocar ambos lados. Cuando yo integro acá de manera indefinida, ustedes saben que se pone su constante. Acá también su constante. Pero no es necesario colocar ambos lados de la constante. Siempre se acostumbra a colocar una sola constante y se lo coloca al lado de la variable x. Muy bien, estimado estudiante, ahora sí, hemos llegado al final. Se les dejará una actividad virtual para que ustedes puedan resolver en grupo y puedan presentar. ¿Qué hemos aprendido en esta sesión? ¿Qué dificultades se presentaron en la resolución de los problemas? ¿Alcanzaste el logro de la sesión? Son preguntas que serían buenos que se pregunten ustedes y analicen, recapaciten y hagan las consultas en la clase sincrónica. Pueden hacer las consultas si hubiera algo que aclarar. Siempre las referencias bibliográficas y conmigo será hasta un próximo video. Muchas gracias.